生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 516 al 520. Entonces, William ignoró automáticamente los primeros insultos de Voldemort dirigidos a todos los presentes. Parecía que solo su visión no se compartía con el pequeño Tom, quien había reemplazado su cuerpo físico, mientras que el resto de su audición parecía intacta. La situación ahora resultaba bastante comprensible. William había colaborado con el antiguo yo de Voldemort. El pequeño Tom atrapado en su interior. Y un chico de 16 años siempre está lleno de energía, y sus planes siempre son muy audaces. Para liberarse de las garras de Voldemort, en lugar de ser desechado como una herramienta tras su resurrección, comenzó a interferir en la mente de Voldemort, provocando que aquel viejo medio loco recordara de repente que había dejado a sus subordinados en Azkaban y, al mismo tiempo, ideara una forma de desviar la atención de todos. De hecho, todo este plan fue iniciado por él buscando a William. Al ser una entidad espiritual, era bastante conveniente comunicarse a través de los sueños. La única dificultad era esconderse de Voldemort, y al esconderse de Voldemort, también tenía que esconderse de... ¿Es por eso que nunca me dijiste la verdad? Liberado de la maldición de petrificación por William, Harry se levantó del suelo. Lo primero que hizo al ponerse de pie fue distanciarse de Tom. Porque soy un Horrocrux. Voldemort ha estado vigilando mi mente todo este tiempo. El chico parpadeó. Al comprender la verdad, todos sus resentimientos anteriores contra William desaparecieron al instante. Más o menos, quizás no siempre, pero habría riesgos. William asintió y luego se dio una palmada en el pecho como si sintiera un gran alivio. Además, estoy arriesgando tu vida, apostando por ella. Por suerte, Dumbledore no lo sabe. De lo contrario, sin duda me mataría, lo sé. Dumbledore, descendiendo desde lo alto, dejó en el suelo a Snape, inconsciente, al que sostenía en la mano. Su mirada era algo compleja mientras observaba a todos. Aunque yo también me acabo de enterar. Acertijo. ¿Cuánto tiempo sin verte, profesor? Dumbledore. Maldito seas, viejo. Ojalá pudiera comerme tú, William silenció a Voldemort con un encantamiento para impedir que siguiera contaminando el ambiente con sus palabras groseras. Luego, se hizo a un lado, aparentemente con la intención de permitir que este profesor y alumno, separados durante tanto tiempo, tuvieran un reencuentro adecuado. Señor. Harry notó la acción de William. Parpadeó algo confundido e instintivamente bajó la voz. Espera, pero, ese Tom, Myrtle la Llorona. William ignoró las palabras de Harry, pero le hizo un gesto para que guardara silencio. Luego sacó un reloj de bolsillo de plata, abrió la tapa y miró la hora. En ese momento, giró la cabeza y finalmente se acordó de Cedric, que había estado tirado muerto a un lado durante casi media hora. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. William agitó apresuradamente su varita, utilizando hechizos de levitación para extraer la armadura de la pila de cadáveres de mortífagos. Mientras tanto, Tom intervino. Han pasado tantos años, y el profesor ha cambiado bastante. Antes, tu barba no era tan larga. El chico alzó las manos delante de él, fingiendo acariciarse la barba. Harry se quedó aún más perplejo. Se dio cuenta de que aquel tipo solo estaba hablando por hablar. ¿Y qué va a pasar ahora? Tras haber resuelto una cuestión que le había preocupado durante meses, claramente ha surgido otro problema. O mejor dicho, dos problemas. Al ver que Cedric se incorporaba de nuevo, el chico retrocedió instintivamente medio paso. Un momento, señor. ¿No es demasiado profanador para los muertos? Harry pareció dudar antes de hablar. Claramente, tal vez el impacto había sido demasiado grande, con demasiada información. Era obvio que Harry aún no había reaccionado del todo.
Inconscientemente pensó que William pretendía usar magia para convertir a Cedric en un Inferius, sobre todo teniendo en cuenta que William acababa de usar una maldición asesina para matar a más de 30 mortífagos. Ahora parecía que nada le sorprendería. ¿Acaso parezco tan mal ahora? William parecía algo dolido. Le quitó el casco a Cedric, y el chico de rostro pálido abrió los ojos al instante, seguido de una respiración agitada. ¿Funcionó?, preguntó Cedric, agarrando el brazo de William por instinto. Mitad y mitad. William negó con la cabeza, indicándole discretamente a Cedric que no hablara demasiado. Luego, dirigió su mirada a Dumbledore, quien ya lo había llamado 2 veces desde el principio. ¿Qué ocurre? ¿No piensas continuar con vuestro reencuentro? Al fin y al cabo, ¿cuántos años han pasado desde que os conocisteis? El Ministerio de Magia está sumido en el caos en este momento. Por desgracia, era evidente que Dumbledore no tenía tiempo para charlas triviales. Ni siquiera intercambió una sola palabra con Tom después de llamarlo por su nombre. Se limitó a mirarlo en silencio un rato antes de volver a mirar a William. Lo sé. William asintió. Todo el reino mágico británico está aterrorizado, no, el mundo entero está aterrorizado. Todos creen que Voldemort ha regresado, y ahora mismo, dijo el anciano, mirando de reojo al pequeño Tom, de aspecto inocente, ¿cómo piensas lidiar con él? El anciano no mostraba ninguna intención de tener esta conversación en privado, sino que parecía querer discutir cómo tratar con la persona que tenía delante. Creía que tenías pensado ilustrarlo. William se detuvo un instante, mirando con curiosidad a Dumbledore, que había vuelto a alzar a Snape. No soy una persona tan blanda, William. Dumbledore negó con la cabeza y siguió mirando a William, como si esperara la explicación de este último. Está bien. Finalmente, William suspiró y se acercó a Littleton. Por cierto, ¿aún no te has preparado? Había un tono de decepción en su voz. He intentado darte todo ese tiempo. Pero al oír esto, Tom se sobresaltó de repente, levantando instintivamente la mano, y la varita de abeto púrpura apareció de la nada, apuntándose a sí mismo. La punta de la varita, una luz verde tenebrosa, parecía lista para desatar su furia en cualquier momento. Aunque nuestra cooperación fue agradable, es obvio que no cumplo mis promesas y dicho esto, Tom se burló. No soy ese loco tímido e impaciente. Con la existencia de los Horrocruxes, resistiré hasta que todos ustedes mueran. Para entonces, antes de terminar de hablar, Tom dirigió una maldición asesina cargada durante mucho tiempo hacia su propia frente. Aunque ese tipo de suicidio era vergonzoso, y no sabía por qué William había descubierto su plan de escape, ahora, mientras pudiera liberarse de esos dos, y aprender a ser tan traicionero como Elbo, cavar un agujero para ratas donde enterrarse y emerger después de unos miles o cientos de años, se negaba a creer que el mundo seguiría teniendo gente como William Richard. Pero, como ya se ha dicho, habiendo decidido tender la trampa, William no dejaría un fallo tan obvio. Hazlo, Tom. William dio una orden suave, y el brillo verde de la varita de Tom se extinguió. Entonces, una voz juvenil, ligeramente excitada, resonó desde el interior del cuerpo de Tom, de 16 años. Sí, profesor. El mundo parecía haber pulsado el botón de pausa. Tom, la versión joven y apuesto de 16 años de Voldemort Jr., que se había apoderado del nuevo cuerpo de Voldemort, vio su expresión de autosatisfacción congelada de repente, seguida de una expresión de asombro. Aún intentaba blandir la varita mágica, pero aquella varita de abeto púrpura parecía haberse convertido en un simple palo, sin rastro alguno de luz. ¿Qué estás haciendo? Antes de que Tom pudiera terminar de preguntar, una escena familiar se desplegó ante sus ojos. Esta vez, sin embargo, lo que salía de la boca parecía más bien un brazo. Los ojos azul claro de Dumbledore se iluminaron de repente. Una expresión solemne apareció en su rostro, sin siquiera tener tiempo de atender a Snape, que había vuelto a caer al suelo. Harry, que ayudaba a Cedric a quitarse la pesada armadura, también pareció presentir algo. Instintivamente se cubrió la frente, y sus pupilas color esmeralda se contrajeron bruscamente por el dolor. ¿Qué? ¿Quién?
¿Quién está dentro? El atractivo rostro de Tom comenzó a contraerse, y su voz se llenó de un terror incrédulo. Instintivamente, agarró la mano que salía de su boca, intentando retraerla con fuerza. Diario de Tom. Había pasado algún tiempo dentro de la mente de Harry, incluso actuando como medium para que Harry aprendiera magia antigua durante un tiempo. Incluso la magia de los sueños que William desarrolló más tarde y convirtió en un arte fue ideada originalmente a partir del prototipo que él creó. Así pues, en ese preciso instante, pudo sentir claramente una extraña voluntad que intentaba expulsarlo, directamente, de ese cuerpo. No. Imposible. Solo yo debería, Diario Tom intentó recuperar el control del poder mágico para sofocar este extraño giro de los acontecimientos, pero, frente a él, se encontraba otro individuo. Estallido, William golpeó a Tom el rostro. Por primera vez, aquel cuerpo recién nacido sangró. Consciente de que tal vez no tendría otra oportunidad de atacar, William resolvió algunos problemas personales antes de volver a alzar la mano para sujetar el rostro de su oponente. Eres tú. Maldita sea. Suéltame. William Richard. En su diario, Tom finalmente comprendió el significado de las palabras anteriores de William sobre ganar tiempo. Claramente, no se trataba de tiempo para adaptarse y escapar después de acostumbrarse al cuerpo, sino de tiempo para que una parte de su conciencia repitiera el acto que había realizado hacía apenas 5 minutos, un acto que, de alguna manera, permanecía oculto en su interior. Fuera. Este es mi cuerpo. Mi renacimiento. Diario Tom dejó escapar un grito desgarrador, forcejeando ferozmente, intentando liberarse del agarre de William. A ojos de William, estos dos Toms parecían dos grupos de luz azul y roja rivales, y era evidente que la semilla plantada en las profundidades del alma de Voldemort, aunque bien escondida, parecía incapaz de convertirse de forma autónoma en la fuerza dominante de este cuerpo debido a su edad y experiencia. Sin embargo, William entrecerró los ojos, limitándose a mirar esos grupos de luz, aunque la débil luz azul estaba casi devorada por el resplandor rojo, William no se movió y continuó sujetando la resbaladiza cabeza de Voldemort hasta que un tenue tono negro emergió en el centro del grupo de luz. Muy bien. Al ver esto, William no pudo evitar esbozar una mueca de disgusto. El correlimos y la almeja estaban peleando, y finalmente, el pescador ya no pudo quedarse quieto. La palma de William ejerció una leve fuerza. Una luz azul brilló desde las profundidades de los ojos escarlata de Voldemort, un rayo azul que se elevaba hacia el cielo e iluminaba la mitad del firmamento nocturno. Entonces, de repente, el cuerpo recién nacido, supuestamente vibrante, comenzó a arrugarse, derretirse y colapsar como una figura de cera derretida por el calor intenso, con la estructura muscular de soporte de su brazo completamente retraída, comenzando a contraerse y marchitarse. Pero inmediatamente después, se infló de aire como un tumor grotesco, y la columna vertebral emitía un sonido retorcido y estridente bajo la carne que se derretía. A un rugido agonizante no humano rasgó el cielo nocturno, no emanando de ninguna conciencia en ese cuerpo, sino más bien como un grito primigenio de la carne en metamorfosis. Auge, entonces, como si se rompiera un hilo, el alma principal de Voldemort se liberó. Esto fue claramente orquestado por William. Ese repentino haz de luz negra, que brilló intensamente, se abalanzó casi sin dudarlo sobre el haz de luz roja. Las sombras negra y roja chocaron como dos bestias gruñendo, otorgándole así un breve respiro a la débil luz azul. ¡Lárgate! ¡Maldito desperdicio! ¡Escoria! Diario la conciencia de Tom gritó frenéticamente en medio de la niebla escarlata, furioso y alarmado, la huida del alma principal interrumpió sus planes una vez más. Lo que más lo aterrorizaba era que todo parecía seguir dentro de los cálculos de William. Richard. Maldito seas, nunca, Avada, intentó reunir poder mágico por la fuerza una vez más, esta vez, mediante un hechizo autodestructivo con la intención de destruirse mutuamente. Pero, ¿cómo podía William darle esa oportunidad? ¿Dónde estás mirando?
La niebla negra aprovechó el momento en que la bruma roja se distrajo y la mordió ferozmente, la cual, aunque relativamente sólida, ahora se tambaleaba debido al colapso físico, arrancándole una enorme masa de carne. Maldita sea. Estás loco. Diario Tom, sobresaltado y furioso, replicó instintivamente. ¿Quieres arrastrarme hacia abajo? ¿Dejar que el de abajo, ese maldito recién llegado, se beneficie? Aunque su tono fue poco amable, intentó persuadir a su alma principal con palabras. Desafortunadamente, debido a la influencia de William, el alma principal de Voldemort había perdido toda lógica. Ni siquiera miró hacia atrás, a la luz azul que picoteaba los restos que les quedaban, y sin dudarlo atacó de nuevo la niebla roja. Lo único que quiero ahora es que te mueras. Estas dos almas, nacidas del mismo origen, se ensarzaron en una batalla encarnizada dentro del cuerpo que se desmoronaba. Las energías escarlata y oscura chocaron y se desgarraron violentamente. Cada choque impactó la realidad, provocando que el cuerpo juvenil, gravemente debilitado, profiriera gritos de insoportable sufrimiento. Mientras tanto, la tenue luz azul los seguía silenciosamente, recogiendo los restos arrancados durante su lucha y creciendo a una velocidad inimaginable. ¿Dónde está el pescador? William parecía hablar consigo mismo, con voz baja pero extremadamente clara. Al oír estas palabras, Tom, el del diario, se vio instantáneamente sumido en la desesperación. Finalmente, se apartó de su disputa con el alma principal y se giró para contemplar la interminable tormenta azul que se cernía allí silenciosamente, como si esperara el desenlace de la contienda. Aquí está el pescador. Una voz ligeramente inmadura respondió suavemente. Sin efectos especiales exagerados ni explosiones ensordecedoras, mientras la tormenta azul aplastaba por completo a los otros dos, la existencia de Voldemort, que difícilmente puede llamarse un cuerpo físico, comenzó a colapsar hacia adentro, desvaneciéndose como si se convirtiera en una singularidad. Entonces, incluso el sonido y el viento fueron absorbidos, sumiendo todo el cielo en una oscuridad total y sofocante. Por suerte, esa oscuridad duró solo un breve instante. En el segundo siguiente, fue como si el universo explotara de nuevo, la luz de las estrellas dispersó toda la oscuridad, una poderosa onda expansiva de almas explotó en anillos, la reacción de Dumbledore fue inimaginable para un hombre de 100 años, el hechizo de armadura de hierro dorado rojizo protegió completamente a Harry y Cedric, evitando cualquier posible daño por impacto. Así, el polvo y los puntos de luz mágica que se dispersaban caían lentamente como copos de nieve. En el centro de la explosión, aquel cuerpo, fracturado hasta quedar irreconocible, desapareció, dejando solo una pequeña marca de quemadura en el suelo y un niño completamente desnudo. Esta vez sí era un niño, de unos 8 o 9 años, de complexión algo delgada y con la piel un poco pálida, pero esos no eran los puntos clave. El punto clave era que tenía una abundante cabellera negra, espesa y lisa, que le cubría toda la frente. ¿Ya no estás calvo? Por alguna razón, al ver esta escena, William se sintió algo decepcionado. Pero finalmente, exhaló un suspiro de alivio. El niño se acurrucó como un bebé dormido, un halo azul pálido fluía bajo su piel pálida, concentrándose finalmente en su frente en una cicatriz con forma de llama. Esto es, detrás de William, Dumbledore dio unos pasos hacia adelante, con sus viejos ojos azules fijos en el chico de pelo negro que yacía en el claro, con una mirada sumamente compleja. Una versión purificada de, no le gusta mucho el nombre en clave Voldemort, tal vez podrías ayudarle a encontrar un nombre nuevo. William asintió, luego negó con la cabeza, confirmando la suposición de Dumbledore. ¿Cómo decirlo? Refinó la esencia de su alma, ahora no tiene ninguna relación con Voldemort, ni siquiera la memoria. Desde una perspectiva del alma, incluso puede considerarse una herramienta que cree, utilizada para aniquilar por completo el alma de Voldemort. Una especie de fallo del artefacto del alma. Al ver que el anciano parecía seguir sin comprender del todo, William se rascó la cabeza y volvió a explicar de una manera más sencilla y comprensible. Ahora bien, Voldemort, en cierto sentido, todavía existe, así que no puede resucitar en ningún otro lugar. ¿Y si él también muere?
Dumbledore asintió y luego preguntó. ¿Décadas? ¿No es suficiente para localizar todos los artefactos del alma? Replicó William. En ese momento, Harry y Cedric también se acercaron, especialmente Harry, quien miró al chico envuelto en una capa por William con los ojos llenos de asombro. Él, sobrevivió. La voz de Harry era algo seca. Acababa de presenciar la aniquilación total de los otros dos Voldemort malvados, lo que sin duda podía considerarse el acontecimiento más feliz de su vida, pero ahora, este niño Tom recién renacido le traía una emoción indescriptiblemente compleja. Sí, una nueva vida. William asintió. Al principio, la naturaleza humana es inherentemente buena. Si no sucede nada inesperado, después de todo, este niño tiene una infancia bastante buena, aunque he estado desempeñando el papel de su padre. Espera, ¿cómo es que día a día me estoy convirtiendo en padre y madre a la vez? Mientras hablaba, William murmuró de repente en voz baja. Serás un buen padre, lo consoló Dumbledore. Interrogación de cierre. En definitiva, ahora que el contrato del plan se ha cumplido, ya no es solo mi herramienta, sino un individuo independiente. William negó con la cabeza, apartando esos extraños pensamientos de su mente. Entonces, necesita un buen profesor, creo que, la profesora McGonagall. Espera, o no, a menos que necesitemos otra Hermione, mejor ni mencionar a Hagrid, o asumes tú el papel. Dumbledore. Si no estás de acuerdo, lo enviaré con Grindelwald. Interrogación de cierre. Dumbledore permaneció en silencio durante un largo rato, su mirada compleja mientras observaba al chico, respirando con regularidad en los brazos de William. Tras un largo tiempo, finalmente suspiró profundamente, pero una llama peculiar se encendió en sus ojos. Esperemos que esta vez el resultado sea diferente. Dirigiéndose a él, el anciano alzó su varita mágica. Hogwarts aún puede convertirse en su nuevo punto de partida, pero tal vez antes de eso, debería experimentar más del mundo. Tienes razón, aún no tiene la edad suficiente para ser inscrito en el libro de admisión. Durante su conversación, el chico que ya se había entregado a los brazos de Dumbledore se movió repentinamente y, momentos después, abrió un par de ojos negros algo confundidos. Tomás. Dumbledore habló de repente, así que el chico, que estaba a punto de saludar a William, volvió a cerrar la boca y miró al anciano de barba blanca que estaba sobre él. Encantado de conocerte, soy Albus Dumbledore, amigo de tu profesor. ¿Te gustaría un caramelo? El anciano sacó de su bolsillo un trozo de sorbete de limón que había guardado, le quitó el envoltorio y se lo entregó. Sus palabras parecían tener un poder mágico, disipando la última sombra de aquel cementerio con la luz de la mañana. El pequeño Tom miró el caramelo, luego a William, y finalmente extendió cuidadosamente la mano, tomando el caramelo y revelando una sonrisa tímida pero limpia y pura como la lluvia. Así, Dumbledore también sonrió, ladeó ligeramente la cabeza y dijo: «Ocúpate de las consecuencias, William, te esperaré en Hogwarts». Tras hablar, la figura del anciano se convirtió en una bola de fuego y se desvaneció en el aire. ¿Qué le pasa, señor? Al ver a William con los brazos cruzados, con el ceño fruncido y aparentemente pensativo, Cedric preguntó con curiosidad. Estoy pensando, ¿dónde habrá escondido Dumbledore a Fawkes? No pueden ser sus pantalones, ¿verdad? Tras estas especulaciones, William decidió categóricamente que, hasta que no bañara a ese pájaro la próxima vez, no lo volvería a tocar jamás. En ese instante, el cielo lejano estalló en caos y chispas. ¿Aún quedan mortífagos? Harry preguntó mientras, por otro lado, ya agarraba con cautela su varita mágica. No, son personas del Ministerio de Magia. William negó con la cabeza, mirando con calma a la multitud que volaba hacia ellos en escobas a lo lejos, y algunos, restos, como su profesor Lockhart. Ese tipo probablemente necesita 20 años más de condena, estimando de forma conservadora. Al decir esto, William volvió a mirar a Snape, que yacía en el suelo y dormía desde que Dumbledore lo había arrullado. Acosar. En el silencio, William habló de repente. Harry se animó instintivamente, mirando con cierta curiosidad a la persona que tenía delante.
Probablemente ustedes dos se perdieron el campeonato esta vez. Si suceden cosas inesperadas, es probable que la señorita Fleur se despierte antes. La voz de William recuperó su calidez habitual, teñida de una sonrisa familiar. Harry hizo una pausa por un instante, pero pronto mostró una sonrisa de alivio, y sus ojos color esmeralda recuperaron la vitalidad. Sin importar el futuro, en este momento, la mayor sombra que lo había envuelto desde la infancia ha desaparecido por completo. Aunque el mar después de la tormenta pueda parecer tranquilo, el día más caluroso, quizás, del verano llegaba a su fin, y las grandes casas cuadradas de Private Drive estaban envueltas en un silencio soñoliento. En días normales, los relucientes autos estaban estacionados en las entradas, con un aspecto gris y apagado. Los céspedes, antes exuberantes y verdes, se habían vuelto amarillos. Debido a la grave sequía de este verano, el uso de mangueras de riego había estado prohibido desde el comienzo de las vacaciones, dejando a los residentes de Private Drive sin nada que hacer más que lavar sus autos y cuidar sus jardines. Excepto, claro está, el jardín del número 12, que aún lucía un césped fresco y verde. El anterior propietario se había mudado con su familia a Hawaii, y según el actual dueño, la razón era que las plantas del jardín eran resistentes a la sequía. Los vecinos se mostraron escépticos, ya que la mayoría había intentado plantar algunas en sus propios jardines sin éxito. Por supuesto, algunas personas en la calle conocían la verdad, pero estaban deseosas de evitar problemas, así que ¿cómo iban a provocarlos? Maldita sea, ¿cuánto tiempo piensan quedarse esos bichos raros en esta calle? En el número 4 de Private Drive, Vernon Dursley cerró las cortinas con el rostro enrojecido. Llevaba un buen rato mirando por la ventana la casa de enfrente, pero no había visto lo que esperaba. ¿Habrán cerrado esa escuela de bichos raros de Hogwarts? Se llama Hogwarts y Petunia, en la cocina, se lo recordó inconscientemente. ¿A quién le importa si se llama Hogwarts o lo que sea y? Vernon resopló furioso mientras se dejaba caer en el sofá, haciendo que la pata de madera crujiera ominosamente, como si no la hubiera oído, e incluso se movió un poco. Ojalá esos bichos raros se mantuvieran alejados de esta calle. Espera, ¿dónde está Dudley? La mirada del hombre recorrió la habitación, pero no vio su versión en miniatura. Tal vez, esté arriba jugando con su nueva consola de videojuegos. Por supuesto que no, Dudley se había escapado sin que sus padres lo supieran y en ese momento estaba atrapado en el parque infantil de la calle Magnolia Crescent junto con sus amigos. Por un chico flacucho que llevaba gafas y que parecía haber mejorado su alimentación últimamente. Oye, Duders. Esos 3 flotadores que llevas en la barriga están inflados con la 4ª ración de pudín que te comiste a escondidas para desayunar. La alegre voz adolescente rompió la quietud de la tarde, con un matiz de provocación deliberada. Harry Potter estaba de pie con las manos en los bolsillos, apoyado en el columpio, que permanecía relativamente intacto, con sus ojos verde esmeralda brillando con picardía. Y justo cuando estaba a punto de marcharse en grupo con unos cuantos compinches, Dudley Dursley giró la cabeza bruscamente al oír el sonido, y su rostro regordete pasó de una expresión de sorpresa aturdida a un profundo color rojo púrpura. Evidentemente, su plan de dieta de un año no estaba teniendo ningún efecto. Porque pasteles, bollería e incluso un plato de codillos de cerdo grasientos aparecían mágicamente debajo de la cama del niño. Harry afirmaba no tener ni idea de quién lo hacía, quizás un elfo doméstico aburrido. ¿Quién sabe? ¿Qué estás diciendo, bicho raro? La voz de Dudley era áspera mientras entrecerraba los ojos, apenas un poco más grandes que los de cierto cantante de apellido Lee, y sus palabras estaban llenas de amenazas. Dije. Harry enderezó su cuerpo, con una sonrisa radiante que resultaba algo irritante. ¿De verdad le tienes tanto miedo al calor? Jadeando como los 2 perros de la señora Fig después de un corto paseo y quieres quitarte ese collarín para refrescarte un poco. Un momento. Fingió sorpresa deliberadamente. ¿Ese es tu cuello, Dudikins? Tú estás buscando problemas. Dudley gritó de rabia y vergüenza.
Sabía que Harry era exasperante, pero no esperaba que se volviera tan imprudente y que expusiera continuamente sus defectos delante de sus amigos, ya que no se había quedado en su casa ese verano. Balanceó sus grandes brazos, listo para cruzar la calle corriendo y darle un buen puñetazo a Harry. ¿Ah? ¿Quieres intentarlo? Harry sacó su varita del bolsillo con aparente naturalidad. Aunque solo era un palo ligeramente afilado, al ver esto, Dudley se detuvo instintivamente y se cubrió el trasero, recordando vívidamente el incidente de la cola de cerdo que Hagrid le había contado en el primer año de Harry. La ira en el rostro de Dudley fue rápidamente reemplazada por un destello de pánico, mientras las advertencias histéricas de su padre resonaban en sus oídos. Miró a Harry con furia, bramando: «¡Bastardo! Espera un momento y...». Dicho esto, tiró de sus amigos, que estaban algo confundidos, y casi salió corriendo en dirección a Privet Drive, temiendo que algún hechizo desconocido pudiera dirigirse hacia él. Al ver la espalda de Dudley mientras huía, Harry sonrió con satisfacción. Ahora que la sombra de Voldemort se había disipado, ya no necesitaba estar encerrado en esa casa cada verano para protección de sangre, así que burlarse de Dudley se había convertido en su pasatiempo después de la cena. Silbando una melodía desafinada con buen humor, regresó a Privet Drive. Y al abrir la puerta del número 12 de Privet Drive, la cálida y bulliciosa atmósfera que antes había quedado bloqueada por la puerta lo golpeó de inmediato. Mientras Harry entraba, una pequeña sombra negra y peluda pasó velozmente junto a sus pies, corriendo hacia las escaleras. «Cabuda. Esa cuchara es muy útil. Devuélvela». La voz algo impotente del profesor Lupin se escuchó desde la cocina. Niffler asió, luego se vio a Cabuda volar hacia atrás en dirección a la cocina, pero el Niffler rápidamente contraatacó metiendo la mano en su bolsa, y con un destello de luz azul, el encantamiento de invocación quedó anulado. ¿Cuántos artilugios le puso William? Lupin se asomó desde la cocina, desesperado en cierta medida al ver que la pequeña criatura negra no volaba hacia él. Creo que subió corriendo las escaleras, profesor Lupin. Harry sonrió y se hizo a un lado para despejar el camino. Lupin suspiró y reanudó con resignación su caza de Nifflers. Mientras tanto, un gruñido de satisfacción provino de la dirección del sofá de la sala. Harry, por instinto, echó un vistazo y vio a Sirius Black, su padrino, completamente hundido en el grueso sofá tapizado, descansando con 3 grandes gatos amarillos. Era una guepardo adulta, junto con 2 crías casi adultas, de tamaño reducido y ligeramente más pequeñas que su madre. Su pelaje amarillo intenso brillaba con un brillo sutil, pero Harry sabía que, en realidad, era muy agradable al tacto. «Oye, ¿ya has vuelto?» Sirius levantó medio brazo para saludar perezosamente a Harry, con cuidado de no molestar a Ashley, que tenía su cabecita esponjosa apoyada en su vientre. ¿Qué, te volviste a encontrar con ese gordito al otro lado de la calle? ¿Cuándo se decidirá a actuar de una vez? Les dedicó una sonrisa. Todavía le tiene bastante miedo a la magia, así que, sinceramente, esperar darle una buena paliza a un Dursley probablemente no va a suceder. Harry se quitó el abrigo y se sentó en otro sofá, donde el guepardo más pequeño, Custard Pie, asomó la cabeza. Harry le rascó bajo la barbilla, y el joven felino movió la cola con satisfacción. Sabía que Sirius había estado esperando que Dudley hiciera algo contra él, para así poder darle una paliza a Vernon Dursley con toda la razón. Eso es terrible. Sirius se golpeó el muslo con frustración. ¿Es que ese tipo no tiene agallas? Si fuéramos tu padre o yo, ya le habríamos dado un puñetazo a Vernon en el estómago. El hombre agitó el puño, claramente insatisfecho por no encontrar una excusa razonable para darle una buena paliza a Vernon. Harry permaneció en silencio, sin saber qué decir. Miró el puño de Sirius y, inexplicablemente, sintió un pinchazo en la nariz. En ese momento, la voz de Lupin llegó desde la escalera. «Sirius. Si no tienes nada mejor que hacer, ayúdanos a sacar la cuchara del estómago de ese Niffler, o ve a calmar a esos 2 dragones de fuego». Creo que los oí pelear otra vez.
Antes de que terminara de hablar, se oyeron rugidos de dragón agudos pero obviamente reprimidos y sonidos de garras arañando la dirección de un dormitorio contiguo a la sala de estar, acompañados de un sordo golpeteo. Ahí es donde Norbert y Kakaron suelen quedarse. Cuanto más calor hace, más enérgicos se ponen. Sin William para controlarlos, a menudo se pelean por una piedra brillante. Ay, parece que nuestros amigos las salamandras están inquietos otra vez. Sirius murmuró algo, pero permaneció inmóvil, incluso acomodándose mejor en el sofá. Ashley le dio un coletazo en la pierna, visiblemente molesta porque estaba demasiado apretado, pero él, en lugar de eso, acurrucó con aire de suficiencia la cabeza peluda de Kattegat contra su pecho. Pronto apareció Lupin sosteniendo a Kabuda, que finalmente había renunciado a la cuchara y prefería intentar alcanzar con sus patas los pocos galeones dorados que llevaba en el bolsillo. Le metió a Lifler, que aún se resistía, en los brazos de Harry. Harry, vigílalo durante 10 minutos, tengo que ocuparme de esos dos antepasados escupefuegos y también revisar los pasteles en el horno. En cuanto a alguien, le lanzó una mirada a cierto perro grande que estaba en el sofá. Recuerda limpiar el pelo de la alfombra. A su servicio, maestro Lupin. Sirius prolongó deliberadamente su respuesta, incorporándose finalmente con cierta pereza mientras se estiraba, lo que provocó que los tres grandes felinos emitieran zumbidos inquietos. Harry se aferró al emocionado Kabuda, que estaba ocupado tratando de encontrar algún objeto brillante en él, mientras observaba a Lupin remangarse al entrar en la habitación cercana, escuchando los débiles rugidos de dragón y las quejas que venían del interior, sintiendo que la vida debería ser así, ruidosa y caótica, en lugar de estar encerrado en un armario por los Dursley. A la hora de la cena, la puerta del sótano finalmente hizo clic y se abrió, y William salió del interior. Parecía algo cansado, con el pelo negro un poco despeinado, el dobladillo de la túnica cubierto de unos polvos extraños de colores indeterminados y una pizca de desconcierto en el rostro. Señor mayor, la cena está lista. Harry llamó en voz baja, mientras agarraba simultáneamente a Kabuda, que intentaba saltar sobre la mesa para robar los utensilios de William. Ante sus palabras, William primero parpadeó, luego pareció regresar a la realidad desde otro mundo, asintió antes de sentarse a la mesa del comedor. Kabuda inmediatamente abandonó a Harry y se abalanzó sobre William, metiéndose hábilmente en su bolsillo. Por lo tanto, nadie sabe dónde se actualizará a continuación. Sobre la mesa del comedor, persistía el aroma a pan tostado, carne guisada y griega. Un sospechoso olor a quemado. Lupin traía un gran plato de pastel. Los bordes de la corteza estaban visiblemente quemados. Remus. Sirius pinchó con cautela el pastel con su tenedor. Esta parte tan chiclosa, ¿tiene algún toque especial? Lupin le lanzó una mirada seductora. Algunas partes se cocinaron demasiado, cómetelas si quieres, si no, lárgate. Vale, vale. Estoy comiendo. Sirius se rindió levantando la mano, cortó con resignación un trozo grande y se lo metió en la boca, masticando disimuladamente mientras ponía buena cara. William, por otro lado, siguió comiendo impasible, incluso asintiendo. Está bien, Remus, quizás, un poco más dulce estaría mejor, gracias. Sus palabras parecieron tener un poder mágico, disipando al instante las arrugas de preocupación en la frente de Lupin. Porque William solía ser el más crítico de todos ellos. Más tarde, a mitad de la cena, William se limpió la boca con una servilleta, preparándose para levantarse e irse, pero entonces recordó algo. Por cierto, en los próximos días, el profesor Dumbledore traerá a un niño pequeño para que se quede aquí unos días. ¿Profesor Dumbledore? Lupin interrumpió lo que estaba haciendo, mirando a William con cierta perplejidad. ¿Qué clase de chico es? ¿Necesitamos preparar algo para él? ¿Debería ordenar una habitación de invitados? Entonces, Sirius pareció fijarse en otro detalle. Un momento, ¿por qué traería Dumbledore a un niño pequeño? ¿Su nieto? No sería suyo, ¿verdad? ¿Con quién tuvo un romance crepuscular? No te preocupes, Remus. William hizo un gesto con la mano, ignorando por completo la pregunta de Sirius.
Solo me quedaré unos días, no hay necesidad de armar mucho alboroto, el niño, bueno, nada especial, es un pariente lejano mío, un mago, pero aún no tiene edad para ir a la escuela. Habló con voz monótona, como si estuviera discutiendo un asunto trivial. Pero Harry parpadeó. Era una de las dos únicas personas en la mesa que conocían la verdadera identidad del chico. El hecho de que Voldemort se hubiera transformado en un niño de 8 años era algo que sin duda no podía anunciarse públicamente, por lo que la declaración oficial del Ministerio de Magia fue que el señor oscuro Voldemort había sido completamente derrotado, sin dejar rastro de él. Además, ayudaron a restaurar la reputación de William, que se había visto algo empañada por la trampa tendida a Voldemort. Aunque a él mismo no le preocupa demasiado este asunto, Fudge declaró repetidamente en público que el señor William Richard era una persona a la que respetaba profundamente, incluso digna de estar al mismo nivel que el profesor Dumbledore. Y no había que preocuparse de que nadie dijera lo contrario, ya que el diario del profeta, el Ministerio de Magia y la recién creada estación de televisión mágica, todos ellos portavoces, estaban en manos de William. Aparte de El Quisquilloso, prácticamente todos los medios confirmaron la declaración del Ministerio de Magia. Por supuesto, por mucho que El Quisquilloso diga lo contrario, al final no importa, ya que casi nadie creería esa publicación que debería pertenecer a la categoría de revistas de comedia. Incluso tiene un razonamiento elaborado de que Fudge fue víctima de la posesión de Voldemort, así que ¿qué podría ser más escandaloso que eso? Finalmente, al día siguiente, después de que Lupin, quien de alguna manera había desarrollado una obsesión, revisara la habitación de invitados por 13ª vez, un Ford Anglia anticuado, pero con un abrigo azul brillante inapropiadamente llamativo, se estacionó frente al número 12 de Private Drive. El anciano de barba blanca, vestido con ropa informal mugle, salió por la puerta del conductor. Su edad hacía dudar de que su permiso de conducir hubiera caducado hacía mucho tiempo. Final del capítulo.